Esta mañana quiero invitarlos a meditar sobre un pasaje que es muy conocido. De hecho, creo que es favorito de muchos de nosotros. Yo todavía recuerdo que lo aprendí en mi infancia, fue lo primero que aprendí ahí de mi abuelita. Realmente ella fue la primera que me enseñó este precioso salmo, el Salmo 23. ¿Cuántos se lo saben? ¿Verdad? Que es un pasaje precioso. Pero a pesar de que es un pasaje tan hermoso, lo hemos reducido a funerales o a escuela dominical. Y como que de repente perdemos de vista que es mucho más que eso. Realmente yo considero que el Salmo 23 es la experiencia de David. No sé en qué momento de su vida lo escribió, no sé si fue en el tiempo en que él era pastor o en el tiempo en que anduvo en las cuevas o en el tiempo que ya era rey, pero seguramente estuvo inspirado en esa experiencia. Dice la palabra que Dios sacó a David de detrás de las ovejas, aquellas que él pastoreaba con la pericia de sus manos. Entonces David sabía de lo que estaba hablando. Y es esta experiencia resumida de David. Y yo creo que es como una declaración de fe, de cómo decidió vivir delante de su Dios. Es como una confesión de las conclusiones a las que él llegó. Conclusiones que él podía decir a Dios y para estar de acuerdo con él, y conclusiones que podía decir al diablo para resistirlo. Y ahora que analicemos van a ver a qué es lo que estoy yo refiriéndome en esto. Línea por línea, este salmo contiene declaraciones de nuestra relación con Dios al nivel de corazón. Y cada frase va adquiriendo un significado diferente si lo dialogamos, si lo experimentamos. ¿Cómo empieza? Ok, hasta ahí. Jehová es mi pastor, nada me faltará. O el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es esta relación que habla David. A veces decimos que es el salmo del buen pastor, pero realmente como que es el salmo de las ovejas, ¿no? Hacia el pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Quiénes son estas ovejas? Yo no conozco nada de ovejas, no tengo ninguna experiencia de ovejas, pero he estado investigando un poquito precisamente para este sermón y he encontrado cosas muy interesantes en cuanto a las ovejas. Las ovejas, por ejemplo, no tienen sentido de dirección. Se parecen un poco a mí en eso, que yo siempre me ando perdiendo por todos lugares. Los perros y los gatos, por ejemplo, ellos sí tienen sentido de dirección. ¿Cuántas historias hemos escuchado de perros que se pierden y de alguna manera regresan a su hogar y llegan ahí de manera casi milagrosa, ¿no? Pues las ovejas no son así. Ellas se pierden y además como que tienen esta tendencia natural de apartarse constantemente del rebaño. Las ovejas también son indefensas. La mayoría de los animales tienen un mecanismo de defensa. Algunos tienen garras, otros tienen dientes afilados, otros cambian de color, otros son muy ágiles para correr, otros tienen una vista muy aguda. Pero las ovejas realmente son muy indefensas. Son débiles, sus piernas son frágiles, son delgadas, y las pezuñas son pequeñas y son animales muy lentos y no pueden correr. Y además dicen que son animales muy temerosos y fáciles de espantar. Vamos encontrando ahí alguna semejanza. Las ovejas no son capaces de obtener su propio alimento o su bebida. Sin la supervisión del pastor pueden comer cosas venenosas. Y las ovejas además son animales sucios, porque no se limpian a sí mismos. Otros animales lamen, se rascan, se ruedan, pero las ovejas no. Si el pastor no viene y las limpia, ellas permanecen sucias. Y las ovejas entonces son muy dependientes. Necesitan ser guiadas a la comida, al agua, ser protegidas de los depredadores. Dejadas a sí mismas no sobrevivirían. Y es ahí que David reconoce, acepta el hecho que es como una oveja,
que necesita la guianza, la protección, la provisión, la dirección del Señor. Es una declaración de dependencia en Dios. Él admitió una y otra vez en los Salmos su lucha con el temor. ¿Cuántos han leído los Salmos y encuentran ahí el clamor desgarrador de David del temor, de su lucha contra el orgullo, su lucha contra el pecado, su necesidad de Dios? Y David en este Salmo está aceptando esa condición, una condición de total dependencia de Dios. Y esas son las ovejas. Dice la palabra que nosotros somos ovejas de su prado. Y yo creo que la primera condición en esta relación es reconocer con humildad esa dependencia que tenemos de Dios. Ahora, ¿quién es este pastor? Dice, Jehová, el Señor es mi pastor. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. El gran yo soy, el que fue, el que es, el que será, el que conoce todo absolutamente de mí, el que desde antes de que yo naciera ya sabía mi nombre, ya sabía mi principio y ya sabía mi final. Me tejió en el vientre de mi madre, me puso nombre, me ve cuando me levanto, cuando me siento, en la escuela, en el trabajo, en la casa. Conoce mis pensamientos, los más íntimos, mis motivaciones, mis acciones. Él conoce todo de mí, sabe el día que nací y sabe también el día en que voy a morir. Y estará aún más allá de mí. Él es el Todopoderoso, el que sostiene en sus manos las galaxias. Al Rey cuya presencia lo llena todo en todos. Este es el buen pastor. Y además, fíjense una cosa preciosa. Juan registra las palabras de Jesús. Y Jesús mismo dice de sí mismo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las llamo por nombre. ¡Wow! ¡Qué hermosa declaración! Jesús es el buen pastor y nos conoce de manera íntima y nos llama por nombre. Y el nombre nosotros sabemos que no solamente es algo que decimos con ligereza. El nombre es carácter, el nombre es destino, el nombre es personalidad. Él define en nosotros ese camino y nos conoce por ese nombre y decreta en nuestra vida ese destino. Y dice Jesús mismo que Él saca las ovejas a los pastos y que el buen pastor da su vida por las ovejas. Este es el pastor que tenemos, uno que ha probado más allá de todo con su propia vida, que está a favor de nosotros, al cuidado de nosotros. Este es nuestro buen pastor, el que da su vida por las ovejas. Y es en este contexto donde dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Es un buen pastor que viene a darnos vida de Dios, calidad de vida, una vida que sobrepasa todo entendimiento. Estas son las ovejas, este es el buen pastor. Pero fíjense lo que dice, es mi pastor. Hay una palabra aquí que es muy clave, mi, este pronombre personal, mi, mío. Esto habla de una relación íntima. Las bendiciones que voy a explicar a continuación de este salmo solamente descansan en esto, en una relación íntima y personal del pastor con sus ovejas. De nada sirve que conozcamos el salmo de memoria, de principio a fin, si no conocemos al pastor del salmo. Tenemos que meternos a esta relación personal. Este hermoso Dios que ha condescendido a ser mi pastor, si deseamos realmente la salvación y la satisfacción en la vida, debemos abrazarlo en fe. Esta palabra, Jehová o el Señor es mi pastor, es también una declaración de sometimiento.
de sometimiento a su liderazgo. Y es un liderazgo que se describe en todo el Salmo como amoroso, como sabio, como sensible, como poderoso, como disponible en todo tiempo. Y Él es el pastor, yo la oveja, Él es el líder y yo me someto a ese señorío. Y someto todo lo que yo soy, porque si no, no tiene sentido. Someto mi tiempo, someto mi vida, someto mi sexualidad, someto mis relaciones, someto mis sueños, someto todo. Y es ese sometimiento en esta declaración, el Señor es mi pastor. Y dice, nada me faltará. Nada me faltará. Si yo tengo esta relación personal íntima con mi pastor y reconozco esa dependencia y ese sometimiento a su liderazgo y reconozco el poder de este pastor que está dispuesto a dar su vida por mí, puedo confiar que nada me faltará. Ahora hay que distinguir entre deseos y necesidades, porque si pienso que nada me faltará incluye el mejor carro del año, la casa más grande, las relaciones de amistad más influyentes, realmente no estamos hablando de eso. Porque si tuviéramos esos deseos satisfechos y los alcanzáramos, siempre está la tendencia de querer más y más y más y más y de nunca estar satisfechos. Lo que está hablando aquí es todo lo que yo necesito para cumplir los sueños de Dios y la voluntad de Dios en mi vida estará disponible para mí. Y al final del tiempo, cuando sea contada la historia, yo sabré y podré dar cuentas de que no me faltó nada, absolutamente nada de lo que yo necesitaba para cumplir los sueños de Dios en mi vida. Dice Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo que yo necesito para el cumplimiento de esa voluntad de Dios. Filipenses, mi Dios pues suplirá, ¿se acuerdan? Todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Riquezas que Él no escatima de nosotros, porque si Él dio su vida por nosotros, no va a retener. De hecho lo dice en Romanos, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nuestro destino está en las manos de Dios y nada ni nadie nos puede impedir alcanzar ese destino. Y estas son las conclusiones a las que llegaba David. Conclusiones que él declaraba a Dios y declaraba a sus enemigos. Cuando David estaba en la cueva de Adulán y estaba solo y estaba siendo perseguido y no había nadie, él podía decir a Dios, tú eres mi pastor y nada me faltará. Y en esa revelación meterse en la adoración profunda a su Dios, en esta relación personal y hablar, Señor, tú eres mi pastor. Y es lo mismo que podemos hacer nosotros. Cuando enfrentamos distintas situaciones, siempre podemos coger de estos principios y decir, escrito está, tú eres mi pastor. Aún en esta circunstancia donde me siento tan abatido, tan golpeado, tú eres mi pastor. O en medio de la prosperidad y en la abundancia, tú eres mi pastor, eres mío. Y declarar estas palabras al Señor. Pero también las podemos declarar al enemigo. Cuando Satanás viene a cuestionarnos y a decirnos, mira cómo estás y mira todo lo que te falta y Dios ya te abandonó y tus hermanos en la iglesia ya te han abandonado, y tú puedes decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y por eso es tan importante poder entender estas conclusiones y saberlas no solamente de memoria, sino poder decirlas con toda la convicción y con toda la certeza para estar de acuerdo con Dios, pero para resistir al diablo también. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Esta parte de aquí, me hará.
Generalmente ponemos el énfasis en los delicados pastos o en los verdes pastos, pero yo quiero poner el énfasis en me hará, porque es el pastor el que hace este trabajo. Para que un rebaño de ovejas pueda descansar, tienen que suceder 3 cosas. Tienen que haber comido lo suficiente, y según lo que yo he estado estudiando, las ovejas tardan como 8 a 10 horas de estar masticando y masticando y masticando y masticando ahí todo el tiempo. Tienen que haber comido lo suficiente, tienen que haber bebido la suficiente agua y tienen que tener el hocico libre de parásitos, porque como están todo el tiempo con el hocico en el pasto, se les llena de parásitos, y si tienen parásitos no pueden descansar. Y a menos que estén comidas, que estén alimentadas, que hayan bebido lo suficiente y que estén libres de parásitos, no pueden echarse a descansar. Entonces es un trabajo del pastor cada vez que se acerca el momento en que las ovejas tienen que echarse a descansar, alimentarlas, darles de beber y limpiarles. Y de la misma manera el Señor hace con nosotros. Y nosotros podemos estar tranquilos sabiendo que Él suple todas nuestras necesidades. Él nos da todo lo que necesitamos para poder descansar. Y Él nos hace descansar. Incluso nos limpia la nariz o el hocico. Y nos quita todas aquellas inmundicias, insectos que están ahí molestando y que no nos dejan descansar. Dice las personas que saben de esto que las ovejas se espantan y son muy temerosas, y cualquier ruido las perturba y salen corriendo por todos lados y se dispersan. Y a veces el pastor tiene que agarrar una oveja y con gentileza, pero con firmeza, doblar o bajar su cabeza y hacer que doble sus rodillas y se eche. Qué interesante, ¿no? Muchas veces nuestro pastor nos tiene que hacer descansar. A veces nos fuerza, nos obliga a descansar. Sobre todo en estos tiempos de hoy que estamos tan llenos de quehaceres, de urgencias, de estrés, y llevamos un ritmo caótico, a veces no prestamos atención a la voz del pastor. Y el pastor permite circunstancias en nuestra vida que nos doblegan y bajan nuestra cabeza y bajan nuestras rodillas y nos llevan de nuevo a su presencia, a buscarle, a encontrar descanso. Y si el Señor te está teniendo que obligar a descansar porque no has oído su voz, gózate, hermano, porque pondrá pastos verdes para ti. Delicados pastos se refiere precisamente a una provisión abundante de comida. No es solo pastos, sino pastos, como un oasis en medio del desierto. El Señor nos nutre abundantemente y sabemos que este alimento nos viene a nosotros a través de la palabra. Aguas de reposo. Qué interesante. Las ovejas beben agua de 3 maneras distintas: a través del rocío que está en el pasto, a través del pozo donde el pastor saca el agua, pero también cuando la manera en que van a beber es acercarse a aguas corrientes, el pastor tiene que hacer un trabajo muy especial, porque las ovejas le tienen mucho miedo al agua que es corriente, porque cuando las ovejas beben se mojan aquí y todo esto va absorbiendo el agua, la lana que tienen aquí va absorbiendo el agua y se va haciendo un peso tan grande que pueden caer, porque acuérdense que sus patas son muy frágiles. Entonces, si está todo esto mojado y las patas son frágiles, puede ser que el peso del agua les gane y entonces ellas tienen miedo de caer al agua corriente. Y por eso, aunque se estén muriendo de sed, las ovejas no se acercan al agua corriente, se quedarán ahí nada más viendo, no tomarán, no beberán de esa agua. Entonces lo que el pastor tiene que hacer es, de esa agua corriente, con su pie va haciendo así un canal lo suficientemente lejos para hacer como una especie de pozo para que las ovejas puedan beber ahí, aguas
de reposo, aguas accesibles a ellas, aguas que no les den miedo, aguas que ellas puedan beber. Y esto me hace pensar en el liderazgo tan sensible, tan amoroso, tan tierno del Señor. Él sabe perfectamente las cosas que me dan miedo, las cosas a las cuales yo no me puedo acercar, las cosas que me intimidan. Y Él en esos momentos prepara aguas que yo pueda beber, aguas de reposo, aguas quietas. Esta imagen es preciosa, porque en medio de mi temor, el Señor me lleva a un lugar de reposo y es como que si me dice, tranquila, aquí hay aguas que puedes beber y que te pueden refrescar. El buen pastor nos dará de beber solo aquello que podemos asimilar. Aun cuando se trata de su espíritu y nos da de beber de su espíritu, siempre se fijan que Dios nos da en la medida de nuestra necesidad y en la medida de nuestra fe y en la medida de lo que podemos asimilar. Porque su liderazgo es sensible y delicado hacia nosotros. Y así es que nosotros podríamos decir como David, entraré en el reposo del Señor. Puedo descansar sin temor porque Él satisface cada una de mis necesidades. Y cuando Satanás venga a acusarte y te diga, te falta esto, te falta aquello, puedes decir, Él me hace descansar. Él ya ha provisto todo lo que yo necesito de comer, Él ya ha provisto todo lo que yo necesito de beber, Él ya ha limpiado mi vida y me puedo echar a descansar, porque incluso el agua de reposo ahí me lleva mi Señor. Y estas son declaraciones que tú vas hablando a Dios, porque imagínate también en tu vida devocional, de intimidad con el Señor, que tú puedas hablar estas cosas a Él y agradecer y reconocer, y que deje de ser solamente una frase, sino sea realmente una realidad en tu vida. ¿Cuántos necesitamos aguas de reposo en este momento? ¿De verdad? ¿De verdad? Pues agradezcamos al Señor y decir, Señor, gracias por las aguas de reposo en las que yo puedo echarme a descansar en estos tiempos de crisis, tiempos de caos. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. La palabra confortará en otras versiones se traduce como restaurará mi alma, y está relacionada con la idea del arrepentimiento, la idea de volver, la idea de regresar al diseño original. Solo que esta acción de arrepentimiento no la realiza la oveja, sino que la realiza el pastor. ¿Se acuerdan que les decía que las ovejas tienen esa tendencia natural de apartarse del rebaño? Y es el pastor quien va a buscar a las ovejas y las vuelve a traer al rebaño y las restaura a la, vamos a decirlo de esta manera, a la comunión con el rebaño. Y es el Señor que hace ese trabajo con nosotros. Él nos restaura, Él nos vuelve a traer, Él nos vuelve a integrar, Él nos vuelve a dar visión de su propósito, de su plan para con nosotros, y Él nos vuelve a encaminar. Pero de vez en cuando hay ovejas que son un poco obstinadas y que se pierden una vez y va el pastor y las trae, y se pierden otra vez y va el pastor y las trae, y otra vez y otra vez y otra vez. Y ya cuando es algo tan repetitivo que la oveja no acaba de entender cuál es su lugar, ¿saben qué es lo que pasa? Algo bien interesante. El pastor agarra una de esas ovejas y le rompe una de las patas. Enseguida la venda y a esa oveja se la coloca en los hombros. Y durante todo el tiempo que tarde esa pata en volver a soldar, el pastor la va a alimentar y le va a dar de beber de su mano. Y estará con el pastor y el pastor la cargará. Y esta es la imagen, Él restaurará mi alma.
Muchas veces nosotros, cuando el Señor nos trae a su plan y nos vuelve a traer a su plan y nos vuelve a traer a su plan, pero seguimos insistiendo, a veces el Señor tiene que usar la disciplina con nosotros. Y ninguna disciplina nos parece agradable por el momento, pero al final produce su fruto. Porque ¿saben qué pasa con esta oveja? Cuando sana y puede volver a andar por sí misma, a lo mejor cojeará, pero jamás se volverá a apartar de su pastor, porque habrá aprendido a depender totalmente de él. Me guiará por sendas de justicia. Cuando hablamos de sendas de justicia, a veces nos imaginamos un camino recto, ¿verdad? O yo por lo menos me imaginaba un camino así recto. Pero realmente no está hablando de ese tipo de caminos. Cuando observamos las montañas por donde pastan las ovejas, son sendas, son veredas que parecen así hasta un laberinto. Hay muchas y muy diversas y parecen hasta un laberinto. Y a nosotros nos parecen todas iguales. Pero realmente el pastor, con la experiencia que tiene, sabe distinguir estas sendas y sabe exactamente cuál es la senda que tiene que tomar para sus ovejas. Sabe cuál es la senda, cuál es el camino que está libre de peligros y que es el que los llevará al lugar donde quieren llegar. Sendas de justicia. Muchos de nosotros a veces nos trazamos nuestro camino y lo interpretamos y decimos punto A, punto B, punto C. Y va a pasar esto en mi vida y en mi camino. Pero realmente, cuando no se cumple de esa manera y hay un giro en ese camino, como que nos consternamos. Pero realmente no estamos siguiendo un plan. Estamos siguiendo a una persona. Y de ahí la relación tan íntima y personal. El Señor es mi pastor. Y hacia donde Él va, yo le sigo. ¿Por qué? Porque Él sabe el camino. Y si en ese camino hay una curva, pues hay una curva. Y si en ese camino hay una subida, hay una subida. Y si hay una bajada, hay una bajada. Él sabe lo que está haciendo. Y puedo confiar plenamente en Él, que Él tiene todo en control. Las sendas de justicia son aquellas que el pastor escoge correctamente para mí y son las mejores. La palabra nos dice que Él nos mostrará el camino que debemos andar. ¿Para cuántos es un alivio esto? Saber que el Señor tiene trazado nuestro camino, pero nos los mostrará. Irá delante de nosotros, no nos dejará extraviarnos, porque sin Él perderíamos el rumbo, pero Él no dejará extraviarnos. ¿Por qué? Lo dice ahí, por amor de su nombre. No dejará que yo me pierda porque su reputación está en juego. Él ha comprometido su buen nombre para guiarme por sendas de justicia. Y yo tengo que entender que todo esto se trata de Él y no de mí. Que yo simplemente juego una partecita así en toda la historia de la humanidad. Y que me ha dado un papel específico para desempeñar. Y qué importante es poder estar en el lugar que Dios quiere que yo esté, en el momento que Él quiere que yo esté y haciendo lo que Él quiere que yo esté haciendo. Porque somos solamente una parte en esta gran historia de amor del Eterno con nosotros. Yo deseo de verdad que ninguno de nosotros esté en el lugar que no debe estar, haciendo lo que no debe estar, en el tiempo en que no lo debe de estar haciendo. Porque es importante que todos juguemos esa parte en sintonía. ¿Se imaginan todo lo que se requiere para que se vea esa historia en general, cuando muchos de nosotros no hacemos lo que tendríamos que estar haciendo? Ha de costar trabajo, contar esa historia. Él confortará mi alma,
me guíe en el camino correcto para que yo pueda cumplir su plan y mi vida. Y esto lo puedo decir a Dios y lo puedo decir al enemigo. Cada vez que cuestione mi vida y sienta que yo estoy perdida y que ahora realmente no sé ni cómo llegué a este momento, puedo decir, Él me mostrará, Él me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, porque está comprometido su reputación. Él me va a guiar, Él me va a enseñar. Y esa revelación, cuando lo digo más allá de una mera frase, trae una tranquilidad y trae un reposo a mi corazón. Hermanos, si tú necesitas el reposo de Dios en esta mañana, yo te pido a tu espíritu que se abra a estas verdades y que tú las puedas declarar de lo profundo de tus entrañas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermanos, valle de sombra de muerte, literalmente valle de profunda oscuridad. Pero ¿sabes qué? Es solo la sombra. Es solo la sombra. La sombra de muerte no nos puede matar, porque es solo la sombra. La sombra del depredador no me puede devorar, porque es solo la sombra. La sombra de la espada no me puede atravesar, porque es solo la sombra. Y si tú te sientes en ese valle de sombra de muerte, puedes decir al Señor, Señor, es solo la sombra. Es solo la sombra. Y al enemigo le puedes declarar, es solo la sombra. Eres solo una sombra. Con toda la autoridad eres solo una sombra. Y no nos puede tocar. Y donde hay sombra, significa que hay luz en algún lugar. Y es esa luz del Señor. Ahora, ¿cómo llegamos a este valle? Si se supone que estábamos en pastos verdes y de aguas de reposo y que Él nos iba a guiar por la senda de justicia, ¿no? Entonces, ¿cómo terminamos en el valle? ¿Se habían preguntado eso? Cuando la nieve de las montañas se empieza a derretir, hay mejores pastos en otros lugares y el pastor lo sabe y quiere llevar a sus ovejas a esos pastos diferentes y nuevos. Pero a veces tienen que atravesar caminos que son desafiantes, que son intimidantes para las ovejas porque son nuevos y porque hay depredadores y porque tienen que pasar por los valles. Pero es para llevarnos a pastos mejores. Y a veces Dios nos mete al valle de oscuridad, a lo inesperado, porque sabe que es la única manera en que vamos a poder experimentar cosas mayores para nuestra vida cristiana. La madurez, hermanos, difícilmente se encuentra en los pastos verdes de la prosperidad. Casi siempre tiene que ver con la escuela del sufrimiento. Y si somos cristianos y ya llevamos algunos años en esto, sabemos que ninguno de nosotros se escapa de esa escuela. Pero que en esta escuela nosotros aprendemos cosas profundas y maravillosas y es generalmente donde Dios se revela a nuestra vida de manera más íntima. Puestos los ojos en Jesús, considerando aquel para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, es lo que dice Hebreos. Aunque ande, aunque atraviese, esto significa que no me voy a quedar ahí, significa que estoy en tránsito, que voy pasando. Como decía nuestro hermano Joao el domingo pasado, cuando vamos caminando transformamos ese valle de lágrimas en fuente, porque vamos caminando, no nos vamos a quedar estacionados ahí y no tendré temor alguno. El buen pastor es capaz de remover los temores más profundos de mi corazón, porque tú estarás
conmigo. Y una vez más, hermanos, la hermosa, incomparable, invaluable presencia de Dios. La presencia de Dios es lo que hace la diferencia. Es lo que nos empodera, es lo que nos alienta, es lo que nos conforta, es lo que nos anima, es lo que nos alimenta, es lo que nos facilita ese camino. Y yo puedo estar segura que no hay valle, por más oscuro que sea, que el Señor no camine conmigo. Su presencia, hermanos. Moisés lo decía, si tú no vas, yo no voy. Es su presencia hermosa, la presencia de aquel que entregó su vida por mí. ¿Cómo no voy a estar confiado si Él me va guiando, si Él está ahí conmigo? Y dice, tu vara y tu cayado son dos instrumentos que usa el pastor. La vara es como un palo, así de madera, como de 60 centímetros, donde el pastor ha colocado metal filoso o afilado en la punta y le sirve para ahuyentar a los depredadores. Y esto me habla de la protección maravillosa, poderosa de Dios en nuestra vida. Yo me puedo imaginar a Dios o a Jesús como el buen pastor, tratando con todos mis enemigos, poderosamente, como una osa defendería a sus cachorros. Así me puedo imaginar a Dios defendiéndome a mí, con su vara. Él ahuyenta a todos los depredadores, me da protección, pero su cayado también es un instrumento muy interesante, es como una especie de bastón alargado que tiene una curva al final y se usa para dar dirección y corrección y también para incluso rescatar a las ovejas. Durante ese camino que van en el valle, el pastor va pegando con su cayado en las piedras, ¡pah, pah, pah! Y va haciendo un ruido ahí. Y entonces las ovejas oyen y saben que el pastor está ahí acompañándoles, presente con ellas. Y cuando alguna oveja se quiere estarar por ahí, le da con el cayado para que vuelva al camino. O cuando alguna oveja de plano va y se cayó ahí en el hoyo, pues la saca con ese cayado. Es esta vara y este cayado que me infunden aliento, porque sé que aún en el valle de sombra de muerte, su protección, su dirección, su corrección, su rescate estará conmigo. Y yo puedo estar confiado. ¿No les emociona esto, mis hermanos? Es maravilloso la obra que Dios hace. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Aderezas, preparas mesa delante de mí. Esto tiene que ver con una imagen también donde el pastor quiere llevar a sus ovejas a un pasto nuevo. Pero antes de soltarlas, el pastor revisa el terreno y sobre todo está buscando nidos de serpientes que están debajo de la tierra. Y entonces recorre ese terreno, va de arriba abajo, de un lugar a otro, y donde encuentra esos nidos, derrama aceite. Y una vez que ya ha derramado aceite en todos los nidos que él ha localizado, unge la cabeza de las ovejas con aceite también. ¿Por qué? Porque cuando las ovejas van a pastar y estas serpientes que son pequeñitas quieren salir y morderles, que pueden realmente, si alguna de estas serpientes les muerde, puede provocarles una inflamación y hasta la muerte. Pero cuando estas serpientes quieren salir, no pueden salir, porque está el aceite ahí y no les permite la salida. Y el mismo nido se convierte en una trampa para esas serpientes. Y si alguna de esas serpientes lograra escaparse, el aceite que está sobre la cabeza de las ovejas actúa como repelente y no permite que se acerque a ellas.
preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aún cuando el enemigo está ahí presente, de manera tan real que puedo hasta verle, como si escuchara yo su respiración. Hay momentos en la vida de opresión tan fuerte, de intimidación, de engaño, porque eso es lo que hace el enemigo, intimidarnos, engañarnos, que está ahí presente. Y en medio de esa situación, el Señor me invita a su mesa. Hermanos, esto es muy trascendente, muy trascendente. Porque el Señor es el mejor anfitrión y Él no prepara cualquier mesa, prepara una mesa de banquete, una mesa de festín para mí. Y en la cultura del Antiguo Testamento, invitar a alguien a comer no era cualquier cosa. Era un asunto de honrar a la otra persona y de mucha intimidad. Tú no invitabas a comer a cualquiera, tú invitabas a comer solamente a aquellos con quienes tenías relación. Por la manera en que se comía, con la mano y con los pies ahí casi en la cara del otro, ¿no? Pues tiene que ser muy íntimo, ¿no? Por eso Jesús le dice a Pedro, ¿se acuerdan que Pedro le había negado? Y la próxima vez que ve a Pedro, ¿qué le dice? Ven a desayunar, ven, acércate, come conmigo, come con nosotros. Le restaura a la intimidad y a la comunión. Cuando el Señor nos invita a su mesa, nos está invitando a la intimidad, a la comunión, a una relación profundamente personal. Y yo quiero que te imagines la escena, hermano, cuando tus enemigos están por aquí, sus voces, eres un fracasado. Nunca vas a salir del paro. Mira ya cuántos años lleva. Mira cuántos años tienes. Y para esto viniste acá. Y mira cómo va a terminar tu vida. Y mira tus hijos cómo andan. Para esto los trajiste. Y mira que no tienes casa. Y mira que no tienes salud. Y mira que enfermo estás. Y mira cómo te ha dejado y traicionado aquel que era tu amigo. Y están las voces del enemigo ahí. Y ya todo se acabó para ti. ¿Y ahora qué vas a hacer? Y están esas voces, y luego enciendes las noticias y wow, noticias aquí, y es como un bombardeo constante. En medio de esa opresión, el Señor me invita a quitar mi enfoque de esos enemigos y a sentarme a su mesa. Quita la vista de tus enemigos y deja de tragarte la porquería que te están dando. Porque ahí donde tú pones tu enfoque, es eso de lo que te estás alimentando. Si tú te vas a dormir preocupado pensando en estas voces, y lo primero que haces al levantarte es volver a preocuparte por lo que te dicen estas voces, eso es lo que estás comiendo, de eso te estás alimentando, de pura intimidación y engaño. Y todos los pecados, hermanos, nacen de una mentira. Todos. La mentira de que lo que me va a dar seguridad es el dinero. Y entonces me meto en negocios turbios. ¿En qué nació? Una mentira. Que solamente me van a querer si soy bella y guapa. Y entonces me meto en una espiral de competencia, de problemas, de autoestima, de esto y lo otro. ¿Y dónde nació? En una mentira. Todo pecado nace en una mentira. Por eso dejemos de comer lo que nuestros enemigos nos sirven y comamos las viandas del Señor. Porque su palabra es verdad. Dice que su palabra es la que restaura nuestra alma, porque son estas verdades que confrontan y desenmascaran cada una de estas mentiras, lo que nos permite la libertad. Pero es hasta que yo dejo de ver a esos enemigos y vengo y me siento a la mesa del Señor. Hermanos, es discernir la presencia de Dios en mi vida. Él está en mí. Y es simplemente sentarme a ser sensibles a su voz, a volver a escucharle, a dar importancia a su guía, alimentarme de lo que Él me dice. ¿Y qué es lo que Él me dice?
yo soy tu pastor, nada te faltará. Aunque andes en este valle de sombra de muerte, yo estoy contigo. Yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Y es esa estrategia tan hermosa de que Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros enemigos. Esta palabra, unges mi cabeza con aceite, también es muy interesante porque la unción habla de una mayor medida de gloria o de la presencia de Dios en nuestra vida. Fíjense lo que dice Pedro, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Cada vez que nosotros somos perseguidos o vituperados u oprimidos, el Señor derrama su aceite sobre nosotros y esta medida de unción nos capacita para enfrentar a nuestros enemigos. De la misma manera que el aceite que el pastor derrama en la cabeza de las ovejas les protege y les capacita para enfrentar a los enemigos, así la unción del Señor, su Espíritu que reposa en nosotros, nos capacita para enfrentarnos a esos enemigos. Y ya no estamos indefensos. Y cuando ponemos nuestro enfoque en Él, nuestros enemigos, en vez de verse grandes y intimidantes, se ven pequeños e inmovilizados. Es su unción. Mi copa está rebosando. Habla de esta abundancia del Señor para con nosotros. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y podemos confesar estas cosas. Tú me alimentas, Señor, en los momentos de temor, en los momentos de presión. No voy a comerme la comida de amargura, de resentimiento. Voy a comer de tu verdad y declarar esas cosas delante de Dios. Ciertamente, el bien y la misericordia. Ciertamente, si es un hecho contundente, no hay duda. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. No es quizá, si me porto bien, no, ciertamente es un hecho, es una promesa, va con que mi nombre está comprometido en esto. Ciertamente, el bien y la misericordia. ¿Qué es el bien? ¿Qué es la misericordia? Misericordia es ese perdón de nuestros pecados para poder vivir libremente, sin culpa. Misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. Porque ¿qué es lo que merecemos? La paga del pecado es muerte. Y no nos da eso que merecemos, lo retiene de nosotros y nos perdona nuestros pecados y nos capacita para vivir libre de culpa. ¿Y qué es el bien? El bien del Señor es su provisión en el presente para vivir libre de escasez. Es cuando Dios me da lo que no merezco. ¿Qué no merezco? Su bondad, sus bienes, su amor, pero me lo da. Nada nos faltará para el cumplimiento de su voluntad. Y dice, me seguirán. Esta imagen es preciosa porque está refiriéndose a un animal que está cazando su presa. Como han visto al tigre persiguiendo, ¿a quién persigue? A la gacela, a su presa, a la gacela. ¿Han visto al tigre persiguiendo a la gacela? Pues así de rápido queriendo alcanzarla. Pues así van el bien y la misericordia detrás de nosotros queriendo alcanzarnos. Así es lo que dice, el bien y la misericordia me seguirán, me alcanzarán. ¿Y saben qué, hermanos? Yo me voy a dejar que me alcancen. Es más, ni me voy a mover, alcánzame bien y alcánzame misericordia. Que te alcance el bien y la misericordia. ¿Y saben qué? El bien y la misericordia corren más rápido que las obras del enemigo. El bien y la misericordia me seguirán, me perseguirán, me rodearán, me alcanzarán todos
¿Una semana? Todos los días de mi vida. Cuando ya esté viejita y Judá y Zoe se hayan casado, sí, ahí me seguirá. El bien y la misericordia me seguirán, me alcanzarán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor, wow, las promesas que Dios me da, este bien y misericordia que me van persiguiendo y me alcanzan, alimentan o fortalecen mi esperanza, pero también fortalecen mi compromiso. En la casa del Señor moraré por largos días. David fue un hombre muy singular. Fue un hombre que se comprometió a seguir ministrando al Señor en el lugar de la adoración, sin distraerse, sin ofenderse, sin amargarse, en el tiempo de la prosperidad y en el tiempo de la presión, en el tiempo de la persecución y en el tiempo del ataque. David fue un hombre que tuvo una revelación muy aguda del Señor y estuvo muy avanzado a su época, muy avanzado. Pero yo creo que la clave o el secreto de esa revelación fue precisamente su decisión, su convicción, su compromiso de volcarse en una relación radical de adoración con su Señor. David decía, una sola cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová, contemplando su hermosura, inquiriendo en su santo templo. David tenía una fascinación con la casa de Dios, con la presencia de Dios, con ministrar en la presencia de Dios. Y por eso le fue revelado justicia. Por esta adoración extravagante, una adoración en la que él no se detenía a pensar. De hecho, no le daba importancia a lo que los demás pensaban de él. Una adoración radical que le hizo danzar y que sirvió de escarnio para su mujer Mical. Su mujer criticó esa adoración extravagante y radical. Y dice la palabra que por esa condenación de Mical hacia David, Mical ya no tuvo hijos, fue estéril. Fue estéril Mical. Pero a David no le preocupó lo que dijera Mical. Él se volcó en una adoración extravagante. Y su principal deseo fue edificar una casa para el Señor. Y no lo pudo hacer, lo hizo su hijo. Pero él buscó el arca y buscó traerla de regreso a casa. Y él edificó el tabernáculo de David en una revelación tan singular y tan especial, porque entendió lo que era la adoración, entendió lo que era la justicia y entendió lo que era la sujeción. Principios fundamentales e importantes que nacen, esta revelación, que no es información, es revelación que transforma. Esta revelación solamente viene de un corazón que adora de manera tan extravagante, tan radical, tan comprometida como lo hizo David. ¿Y cómo no tener esta respuesta ante este pastor? Ante este buen pastor que satisface todas mis necesidades, cuya presencia me libra de todos mis temores. ¿Cómo no volcarme en una adoración y en un compromiso de estar en su casa, ministrando a su presencia, adorando de lo profundo de mi corazón que nace de una relación personal? ¿Cómo no estar ahí y desear estar ahí por largos días? David por eso llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios, con una revelación profunda de los caminos de Dios, por esta pasión que tenía al Señor. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. La próxima vez que el enemigo te venga a decir, cuando estés viejito, no tienes ni pensión, no tienes salud, tus hijos ya no te hablan, la tienes cruda. Puedes decir, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y concentrarte en este compromiso con tu Señor.
de estar en su casa, de saber que estas bendiciones te alcanzarán y que te dejes alcanzar, hermano, por el bien y la misericordia del Señor. El Señor es mi pastor. Esto es relación, hermano. Nada me faltará. Esto es provisión. En pastos verdes me hará descansar. Esto es descanso. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Esto es sensibilidad de Dios hacia mí. Confortará mi alma. Esto es sanidad. Me guiará por sendas de justicia. Esto es dirección. Por amor de su nombre. Esto es propósito. Aunque ande en valle de sombra de muerte, esto es prueba. No temeré mal alguno. Esto es protección. Porque tú estarás conmigo. Esto es fidelidad. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esto es disciplina. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esto es esperanza. Unges mi cabeza con aceite. Esto es consagración. Mi copa está rebosando. Esto es abundancia. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esto es bendición. Y en la casa de Jehová moraré. Esto es seguridad. Por largos días, esto es eternidad. Wow, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.